Deseo que estén teniendo una excelente semana. Y bueno, como habíamos prometido ya la sesión pasada, compartiré el día de hoy con ustedes este tema en relación a las formas de pago que existe para la cuestión del CFDI como tal. Derivado que nació de una pregunta que habíamos compartido previamente en el grupo y derivado de ello era importante pues platicar precisamente sobre pues cuáles son estas 22 formas de pago que existen y que reconoce el catálogo de formas de pago del SAT, y que pues de esas 22 normalmente conocemos pues las más frecuentes, que técnicamente son entre 4 y 5, que en un uso cotidiano son las que se usan con mayor frecuencia. Pero hay más y son situaciones que pueden darse y que necesitamos estar muy al pendiente, pues obviamente de lo que implica emitir un comprobante fiscal precisamente con la forma de pago correcta o con la que deba de ser, porque esto nos va a orillar a que precisamente tengamos que llevar a cabo la cancelación del comprobante y colocar la forma de pago correcta. ¿Por qué es importante esto? Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú haces un gasto que efectivamente pagaste con transferencia, con cheque o con una tarjeta, y bueno, tu proveedor pues de alguna forma te lo emitió de manera incorrecta y obviamente te pone efectivo, ¿sí? La autoridad, al ver un CFDI efectivo que excedió de 2,000 pesos, lo primero que te va a comentar es que será un comprobante que no es deducible, porque excede el monto y la forma de pago que se colocó precisamente fue efectivo. Pero tú dices, oye, es que aquí tengo pues mi comprobante de que fue transferencia, o tengo la copia del cheque como tal, que sí lo pagué con un cheque. Sin embargo, pues no es procedente, debido a que pues tiene ese error en la forma de pago como tal del comprobante fiscal digital que estamos en cuestión. Por ello es importante conocer las formas de pago que existen en la legislación y saber precisamente cuándo las debemos de aplicar. Permítanme compartir con ustedes una presentación, un material que he diseñado para todos ustedes, y que bueno, pueda con esta pequeña transmisión, que espero no tardar mucho, explicarles estas 22 formas de pago que existen y que van a formar parte obviamente de cuando se emite un comprobante fiscal digital por internet como tal. Y bueno, como hemos platicado, pues existen 22 formas de pago reconocidas en base a lo que nos marcan los lineamientos por parte del SAT. Y bueno, tenemos aquí en esta lámina pues el efectivo, el cheque nominativo, las transferencias, las tarjetas de crédito, los monederos electrónicos, dinero electrónico, vales de despensa, dación en pago, pago por subrogación, pago por consignación, pago por condonación. Tenemos la compensación, la innovación, la confusión, la remisión de deuda, la prescripción o caducidad, la satisfacción del acreedor, tarjeta de débito de servicios, aplicación de anticipos, intermediarios y por definir. ¿De acuerdo? Creo yo que a partir de lo que es la parte 3, más bien la parte 5, pues ya empezamos a tener ciertas complejidades en lo que son las formas de pago más comunes o más usuales, ¿no? Pero a mí me gustaría saber, y ojalá pueda tener yo una retroalimentación de su parte, qué formas de pago ustedes también conocen, o si han estado en presencia de alguna de estas 22. A lo largo de esta pequeña transmisión, bueno, iremos compartiendo
cada una de estas formas de pago y con un pequeño ejemplo para poder tener más claro a qué se refiere precisamente estas formas de pago como tal. No me detengo a hablarles, por ejemplo, de la forma de pago efectivo, porque obviamente, pues bueno, el término es muy evidente, es el uso de la moneda corriente, es una forma de pago que cuando tú vas a un establecimiento y el importe, tú lo pagas en ese momento con tu efectivo, con el dinero, con el papel moneda que tienes. Un cheque nominativo, bueno, como sabemos, son de instituciones bancarias que te emiten un cierto número de cheques con los cuales tú vas y puedes pagar a cualquier proveedor o cualquier cliente con un cheque nominativo como tal. Es importante aquí hacer la aclaración que el cheque nominativo obviamente está referenciado a un monto, por eso es nominativo, pero el requisito como tal que marca el artículo 27 de las deducciones del impuesto de la renta nos dice que debe decir cheque para abono en cuenta del beneficiario, y muchas veces este término para abono en cuenta no se coloca, ¿de acuerdo? Entonces, si no es colocado esta definición de para abono en cuenta, es posible que tengas un problema en la forma de pago aunque haya sido con cheque nominativo. Por eso cerciórate que diga para abono en cuenta, ¿sí? Transferencia electrónica, bueno, cuando haces uso de tu banca móvil y estás haciendo las transferencias de un banco a otro, es una forma de pago. Y la tarjeta de crédito como tal, bueno, pues es aquel plástico por una institución financiera que te permite realizar un pago a ciertas mensualidades o a ciertos pagos cómodos. Entonces, estas formas de pago son, pues digamos, las más eh, pues usuales, las más comunes, y de alguna forma pues permite precisamente que ya no nos detengamos tanto a esta parte de platicar de estas como tal. Me interesa hablarles, por ejemplo, ya entrando a una cuestión en materia más formal, de la clave 5, un monedero electrónico, ¿sí? Este monedero electrónico es aquel que se carga en una determinada cantidad de dinero y se puede hacer pagos y se va restando, ¿sí? Un ejemplo de estos son los monederos electrónicos que nos dan en las tiendas departamentales, ¿sí? En aquellas tiendas departamentales que vamos, ya realizaste una compra y por esa compra te dicen, y tienes el monedero electrónico el 10 o el 20% del total de la compra, y te emiten un plástico de la propia tienda, y entonces con ese monedero que tienes te permiten comprar, ¿sí?, otras cosas dentro de la misma tienda. Si tú llegas a facturar o a solicitar un comprobante cuando tú pagaste con un monedero electrónico, obviamente el CFDI como tal debe de venir monedero electrónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está pagando con esa forma de pago, con un monedero electrónico. Por ello digo que tal vez nosotros no tengamos, por ejemplo, algún cliente que maneje monedero electrónico y no estamos familiarizados con aplicar esta forma de pago. Sin embargo, aquellos contribuyentes o colegas que llevan clientes que manejan modelos electrónicos deben de estar muy a pendiente de cómo les están pagando aquella compra, porque en el comprobante deben de colocar que fue precisamente con un monedero electrónico, ¿de acuerdo? Bien, continuamos, hablamos por ejemplo del dinero electrónico, no confundirlo con el monedero electrónico. El dinero electrónico, por ejemplo, es un valor o medio de pago que se almacena en un soporte electrónico, ¿sí? Y se puede hacer transacciones sin que intervenga un banco o una entidad financiera. Por ejemplo, han escuchado el famoso PayPal, ¿sí? Es un sistema de soporte electrónico que te permite pagar cualquier operación o inclusive algunas compras en algunas tiendas de conveniencia con ese valor electrónico. ¿Por qué? Porque a veces han escuchado que esa promoción en algunas, por ejemplo, gasolineras o en algunas tiendas, que cuando tú compras destinan 20 centavos de PayPal, ¿no? Entonces tienes ahí ese dinero electrónico, o las famosas tarjetas de recarga. ¿Cuáles son? Por ejemplo, aquellas plataformas digitales que prestan el servicio de autotransporte de pasajeros o de bienes, tienen tarjetas que tú puedes recargar
para pagar a la propia plataforma el servicio que vas a contratar, y no es reconocida por ningún banco, sino simplemente tienes el plástico, vas a alguna tienda, la recargas y con eso estás pagando. Por eso se le denomina dinero electrónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás teniendo esa parte, tú, digamos, de tu efectivo, de tu dinero, fuiste y le depositaste a esa tarjeta. En el caso del monedero electrónico no fue así. El monedero electrónico, lo que ocurrió fue que de una compra simplemente te destinaron cierto porcentaje a un monedero electrónico, y el dinero electrónico no. Ese sí, tú, digamos, tienes las monedas, tienes el efectivo, y al momento de depositarlo a esa tarjeta que platicamos, se convierte en un dinero electrónico como tal. Entonces, si tú estás pagando, por ejemplo, ese servicio de plataforma con PayPal o con la propia tarjeta de la plataforma, el método o la forma de pago debe de ser dinero electrónico. Aquí la pregunta interesante es ver si sí se están manejando estas formas de pago, porque de lo contrario entonces hay un problema en la emisión del comprobante fiscal como tal, muy importante. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos. Los vales de despensa es una forma de pago también utilizada, ya que esta forma de pago es para la compra de alimentos en un establecimiento autorizado, y generalmente es una prestación en especie del trabajo para los trabajadores. Entonces, esto forma mucho parte de su plan de previsión social, es una prestación que se les otorga a esos trabajadores y que va destinado exclusivamente a alimentos, y eso obviamente se da en un papel o inclusive en una tarjeta que vas a alguna tienda únicamente destinado a comprar alimento. Es lo único que está autorizado. No puedes comprar otra cosa que no sea alimentos. Entonces, si tú vas a ese establecimiento y pides tu comprobante fiscal digital porque diste vales de despensa, la forma de pago que debe de venir en tu comprobante fiscal es vale de despensa. Entonces, esto implica muchísimo porque es una forma de pago que se está generando y que debes de identificar. Muchas veces no se tiene el control preciso. Piensa en estas tiendas departamentales que te comento, que manejan los monederos electrónicos, el pago con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, en efectivo, con cheques, con transferencias. Imagínate el control tan riguroso que deben de manejar solo para identificar la forma de pago correcta. Y espérense que apenas vamos en la clave 8, porque faltan otras más. Pero esas situaciones que veremos a continuación, ustedes me van a decir si pueden ocurrir o no, y ver la forma de pago en que debería de colocarse en un comprobante fiscal. Cualquier duda, cualquier comentario, háganmelo saber, pónganlo en la caja de comentarios para que con todo gusto yo pueda responder sus preguntas. Bien, continuamos con la dación en pago. Es un término que casi no se escucha y que es una forma de pago que existe. Veamos la definición y ustedes me dirán si puede ocurrir o no. Es una acción de entregar un bien a cambio de saldar una deuda pendiente de pago, prestación distinta a la debida el acreedor. Por ejemplo, te pago con una computadora, ¿sí? Eso es una dación en pago. Yo sé que te debo, ¿sí? Debo cierta cantidad, te debo por cualquier concepto que ustedes gusten, ¿sí? La dación en pago como tal es, te pago yo con algún bien a cambio de saldar la deuda, ¿sí? Mucho ojo con esta parte, porque es saldar la deuda, no es a cuenta de la deuda, ¿sí? Porque posiblemente lo que yo te debo pues puede ser más o puede ser menos que lo que vale mi computadora, pero si tú estás satisfecho con eso, bueno, aquí está mi computadora y con eso saldamos la deuda. Y entonces lo que debería de colocar ese proveedor, inclusive en el complemento de pago, sería dación en pago. ¿Por qué? Porque me liquidó con una computadora, con un bien, ¿sí? Bien. Clave 3 es pago por subrogación, ¿sí? ¿Qué es esto de la subrogación? Es cuando un tercero paga la deuda del acreedor haciéndose con los derechos de este respecto al deudor. Es decir, se sustituye al titular inicial. Un ejemplo, pensemos que tienes un crédito automotriz, ¿sí?
y pues por alguna razón no has podido pues liquidar la deuda. Entonces alguno te dice, ¿sabes qué? Me interesa tu auto, te lo quiero comprar porque me gustó. Oye, pero no te lo puedo vender porque tengo atorado el crédito, o sea, no lo he liquidado y pues no puedo venderlo. Ah, ¿qué te parece si yo termino de pagar tu deuda y entonces ya me das el vehículo? Supongo que te faltan por pagar 100,000 pesos de ese crédito. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a la agencia y vamos a decir que ahora tú estás de acuerdo en cederle todos los derechos del auto al tercero, o sea, al nuevo. ¿Por qué? Porque él lo va a liquidar. Y entonces una vez que él lo liquide, como ya tiene el derecho de ese bien, el auto va a pasar a ser de él. Entonces esta forma de pago sería por subrogación, ¿sí? Porque me está pagando un tercero esta deuda y le estoy cediendo esos derechos al tercero de lo que al deudor le compete en este sentido. Por ello es importante ver esto. Me decían, hay contadores, es una forma de pago que no puede pasar. Bueno, o que no es muy frecuente. Sin embargo, no quites el hecho de que en algún momento pueda suceder y entonces tienes que tener esa agudeza de identificar, esto es un pago por subrogación. ¿Por qué? Porque el tercero es el que va a pagarle la deuda al acreedor, ¿sí? Y el deudor pues le está cediendo esos derechos que tiene frente al acreedor, ¿de acuerdo? Entonces, mucha atención con esto de pago por subrogación. ¿Qué es el pago por consignación? ¿Sí? El deudor pretende liberarse de la obligación y consiste en el depósito a disposición del acreedor de la cosa que el deudor debe. Por ejemplo, la mercancía especial en tiendas que la pagan hasta que la venden. Esta es otra forma de pago muy interesante y que debemos de analizar como tal. Pensemos que ustedes tienen un establecimiento y a mí me interesa vender mis productos en sus tiendas. Y ustedes me dicen, ¿sabes qué? Mira, yo no te puedo pagar toda la mercancía. Sí me interesa vender tus productos en mi tienda, pero no me sale pagártela todo. Pero te acepto por consignación, ¿sale? Es decir, tráeme cierta cantidad de producto y yo te voy pagando conforme yo la vaya vendiendo, ¿sale? Te digo, perfecto, ahí te van 20 unidades del producto que yo tengo y entonces después de un cierto tiempo me dice, ¿sabes qué? De esas 20 acabo de vender 10, entonces te voy a depositar lo que corresponde de esos 10 productos. Emíteme mi comprobante, ¿de acuerdo? Por la compra de esos productos que yo vendí por ti. Entonces yo debo de colocarte en mi comprobante pago por consignación, porque me estás pagando, ¿sí? Por consignación, es decir, todavía hay otras 10 que no vendes, sin embargo esas primeras 10 ya se vendieron y por eso me estás pagando por consignación, ¿sí? Esto es muy importante porque de aquí también forma mucho y tiene relación con el famoso costo de ventas. Entonces, la forma de pago del comprobante para quien va a acumular el ingreso, por ello es importante atender a esta forma de pago por consignación que también se da mucho en algunas operaciones de comercio como tal. ¿De acuerdo? Bien, la condonación, bueno, es un término que yo creo que hemos escuchado y es aquel acto jurídico y económico por el cual una persona física, jurídica, institución, banco, empresa, estado, que es acreedora de otra, decide renunciar a su derecho liberando del pago a la persona deudora, ¿sí? Es decir, ya no me pagues lo que me debes, te perdono la deuda, ¿sí? Eso es condonar, ¿sí? Ya estoy renunciando a ese derecho y te libro del pago, ¿sí? No va a haber ningún tipo de represalia, no va a haber ningún tipo de acción de mi parte, te estoy condonando esa parte y si hay esa deuda con un proveedor, entonces yo tengo que emitir mi comprobante fiscal colocando que fue por condonación, ¿de acuerdo? Muy importante, porque los efectos fiscales también tienen ese sentido, valga la redundancia, ese efecto, dependiendo también de la forma de pago, ¿sí? Atendiendo también al artículo 17 del impuesto sobre la renta, donde podemos ver precisamente en qué momento se considera el ingreso acumulable. Sin embargo, bueno,
aquí estamos hablando de una forma de pago que debe de cumplir la emisión del comprobante fiscal como tal. ¿De acuerdo? Bien. El 17, que es la compensación. ¿Sí? ¿Qué es la compensación? Es la devolución de una deuda pendiente con una persona o empresa. Puede ser a través de un abono monetario o de la entrega de un objeto o título financiero que tenga el mismo valor de crédito. Por ejemplo, pago con otro objeto del mismo valor o algún otro concepto a favor. ¿Sí? Es decir, estamos compensando. Posiblemente yo tengo por ahí algún saldo a favor contigo, entonces me vendes un nuevo producto y te digo, mira, del saldo a favor que tengo, ¿por qué no lo compensamos? ¿Sí? Entonces el comprobante de pago como tal no fue efectivo, no fue transferencia, no fue cheque, simplemente se coloca que fue por compensación, ¿sí? Y obviamente debe de ir manifestado en el comprobante fiscal digital como tal. Continuamos con la 23, la novación. ¿Qué es esto de la novación? Nos comenta que es una sustitución de una obligación por otra otorgada, de modo que la primera queda anulada. Por ejemplo, esto ocurre en el aumento del importe de un préstamo para acceder a nuevos fondos. Tú vas a una institución financiera y te prestaron 50,000 pesos, ¿sale? Después de cierto tiempo dices, ¿sabes qué? Mira, ya me faltan por pagarte 5,000 pesos de los primeros, pero necesito que ahora me prestes 50,000 más, ¿sí? Bueno, ¿qué te parece si te amplío tu línea a 100,000? ¿Sí? Y al estar ya en 100,000, ya ese nuevo crédito se entiende que es novación, porque es la sustitución de una obligación, es decir, esos 5 ya no me los pagues por ahora, te los voy a incluir en el nuevo de los 100,000, ¿sí? Entonces, eso se entiende novación, es la sustitución de una obligación por otra, ¿de acuerdo? Por eso es la clave de innovación. Esto se da mucho en los bancos como tal, precisamente cuando te amplían las líneas de crédito y que todavía no has, por ejemplo, terminado de pagar el anterior, se genera uno nuevo, incluyéndote la deuda anterior, y entonces ese ingreso nuevo debe de venir en el comprobante fiscal como novación. ¿De acuerdo? Bien. Confusión, esta forma de pago es muy interesante y tiene que ver cuando se extingue una obligación por concurrir en la misma persona obligaciones, en este caso como acreedor y como deudor. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, en una herencia. Supongamos que tú estás rentando algún bien inmueble, ¿sí? Y el dueño de ese inmueble pues es algún familiar tuyo, pero de todas formas te cobra una renta y tú estás pagando la renta constantemente, y en algún momento te dice, ¿sabes qué? Te voy a heredar la propiedad. Y entonces, como todavía existía esa cuestión de pago, tú te conviertes en tu propio deudor y en tu propio acreedor. Entonces es como autopagarte, ¿no? Porque ya al ser heredero, bueno, tenía yo una cuestión de renta, pero yo soy el propietario, y entonces ahí por eso se le denomina confusión. Cuando la obligación queda en el mismo deudor como en acreedor, en la misma persona, ¿de acuerdo? Remisión de deuda es un acto jurídico por el que el acreedor expresa su voluntad de extinguir total o parcialmente su derecho de crédito sin recibir nada a cambio. Esto es, por ejemplo, las famosas quitas de pago, ¿sí? Cuando tienes una deuda con alguna institución financiera, después de cierto tiempo que no puedes pagar la deuda, te ofrecen una quita, es decir, si me debes 20,000, págame solo 1,500 y ahí se termina la deuda. Por eso dice que es voluntad de extinguir total o parcialmente el derecho de crédito sin recibir nada a cambio, ¿sí? Yo, mira, olvídate, ya no me pagues los 18,500, únicamente págame los 1,500 que restan, y ahí muere el asunto, ¿sí? Entonces, en ese momento, ese comprobante fiscal debe de venir como remisión de deuda, porque es extinguir total o parcialmente, ¿sí?, ese derecho del crédito como tal, ¿sí? La prescripción de la caducidad, esto va muy interesante, va en atención, por ejemplo, a cómo se maneja también el tema de la prescripción en materia fiscal, de los créditos fiscales. Y la prescripción es extingue la acción, pero no el derecho, ¿sí? Por ejemplo, yo después de cierto tiempo ya no puedo ejercer una acción legal en tu contra.
pero aún tengo el derecho de poderlo cobrar, ¿sí? Y la caducidad se extingue tanto el derecho como la acción, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que tú le otorgaste algún crédito a algún cliente, pero ¿qué crees? Pasó el tiempo y por ese pasado el tiempo ya se extinguió la acción legal que podías ejercer en contra de él, pero no el derecho de cobrarlo, ¿sí? Y de alguna forma, cuando ya ocurre eso, tú tienes que colocar esta forma de pago, fue por prescripción, ¿sí? Porque obviamente al tener el derecho, bueno, continúa, ¿no? Pero vas a terminar en la caducidad, porque en ese momento ya se va a extinguir tanto el derecho como la acción. Pero el ingreso como tal o el comprobante como tal de ese remanente debe de venir por prescripción o por caducidad, ¿de acuerdo? Bien. A satisfacción del acreedor es un convenio en el que se acuerda la extinción de las obligaciones firmado por ambas partes. ¿Sí? Por ejemplo, prestación de un servicio. Es decir, yo le puedo prestar servicio a un cliente y él me dice, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si yo te pago con, por ejemplo, no sé, te puedo brindar algún servicio extra a ti, tu página web o dependiendo del servicio? Si yo estoy de acuerdo, le digo, va, perfecto, por ese servicio yo te acepto que me prestes ese servicio y entonces hacemos un convenio en el que yo firmo que estoy satisfecho, ¿sí? O sea, que ya me pagó, ¿sí? Yo ya estoy satisfecho, entonces debo de colocar esa forma de pago a satisfacción del acreedor. Importante, debe de existir este convenio, ¿sí? Firmado por ambas partes, ¿de acuerdo? En el cual estamos manifestando que yo estoy satisfecho de que ya me ha pagado todo el importe porque así lo he decidido yo. Que es muy diferente hablar de una condonación, es muy diferente hablar de una innovación, de una prescripción, de una caducidad, ¿de acuerdo? Esa satisfacción del acreedor. Bien, tarjeta de servicios, bueno, son las similares a tarjetas de crédito, pero no tienen un límite de crédito. ¿Cómo son? Por ejemplo, la American Express. Esa famosa tarjeta que te ofrece que puedes pagar todas las compras y gastos que tú quieras y que es aceptada en todas partes y te dan un cierto plazo para poderlo pagar y otra vez, pero no tiene un límite de crédito. Entonces, esa tarjeta de servicios es obviamente este tipo de tarjeta que les comento en este video. Intermediario de pagos, una forma de pago muy interesante, es una forma de llevar a cabo operaciones a través de personas o empresas que cobran el precio de venta del bien para transferirlo después al sujeto que enajena el bien o servicio menos una comisión, ¿sí? Por ejemplo, las famosas tiendas de cada esquina, que son los Oxxos, o las inmobiliarias, ¿sí? Ellos son un intermediario de pagos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú vas a un Oxxo y haces una recarga o haces un depósito bancario y te cobran una comisión, ¿sí? Comisión que tú estás pagando y obviamente el Oxxo en algún momento le va a transferir ese dinero al banco por ese pago de servicio que se está realizando. La clave de pago que debe de ser en eso es un intermediario de pagos. Se está haciendo a través de eso, un intermediario de pagos. La inmobiliaria, por ejemplo, yo sabes que inmobiliaria tengo este bien inmueble, te la doy para que tú la vendas y ya posteriormente a mí me hagas llegar el dinero. Tú gestiona todo, yo nada más quiero recibir mi dinero. Entonces, la inmobiliaria hace toda la gestión, vende la casa y te dice, ¿sabes que ya la vendí? Te voy a descontar mi comisión y entonces yo ya te deposito a ti la diferencia. Yo tengo que emitirle el comprobante a la inmobiliaria por la clave intermediario de pago, porque el intermediario de pago, ¿quién fue? Fue la inmobiliaria, ¿sí? Pero esa es la forma de pago en la que se está llevando a cabo esta operación, ¿sí? Bien, y bueno, pues terminamos ya con la última clave, que es por definir. Esta se aplica cuando no conocemos cómo nos va a pagar nuestro cliente o proveedor, que esta clave únicamente entiende cuando se es a pago en parcialidades o diferido, ¿sí? Porque obviamente no sé los demás pagos parciales o diferidos cómo me los va a pagar, pero en primera instancia yo no puedo poner, por ejemplo, pago en una sola exhibición
y colocarle por definir, porque si ya eres pago en una sola exhibición es porque sabes cómo te lo va a pagar. No puedes ponerme pago en una sola exhibición y colocarle por definir. El mismo catálogo y el mismo nodo no te permite habilitarlo de esa forma, solo cuando sea pago en parcialidades o diferido. Entonces sí te lo habilita porque no sabes cómo te lo va a pagar posteriormente, ¿de acuerdo? Entonces es importante entender en esa disposición y tener mucho cuidado con el cómo estamos llevando a cabo esta parte del comprobante fiscal digital en la parte de las formas de pago, ¿sí? Es muy importante entenderlas, es muy importante identificarlas y cuidar bien cómo es que se están llevando a cabo este tipo de elaboración del comprobante fiscal digital como tal, porque, como les repito, es un requisito de elaboración y si viene mal colocado puedes tener problemas para su deducción, y identificar la operación también para saber cómo fue que me lo pagaron, ¿sí? Es importante conocer estas 22, sí, porque por algo existen, por algo aparecen en ese catálogo, y también es bueno conocerlas. No sabemos en qué momento en alguno de nuestros contribuyentes que llevamos esté en presencia de alguna de estas situaciones. Y entonces si alguno de tus clientes te dice, ¿sabes qué? Es que cierta persona sí me debe cierta cantidad de dinero por alguna mercancía, por algún producto, por algún servicio, pero la verdad la está pasando muy mal y la estoy condonando. Entonces, ya no me interesa, ya se la perdoné, ya le voy a dar carpetazo. Esto ocurrió mucho, por ejemplo, durante la pandemia, ¿sí? Se condonaron muchas, por ejemplo, rentas, ¿sí? Que se empezaron a atrasar por la cuestión de la baja de recursos, de la baja de dinero, y entonces, ¿qué hicieron? Algunas plazas comerciales, te condonamos los 2 meses de renta, ¿sí? Pero al estar condonando los 2 meses de renta, pues obviamente el comprobante fiscal que se debió haber emitido, pues era ponerle la condonación como tal. Las personas, las propietarias, pues sí debieron haber acumulado el ingreso porque fue una forma de pago, ¿sí? ¿Cómo se pagó? Por condonación. Yo decidí condonarles y obviamente aquí está el comprobante como tal. Sabemos que no se hizo de esa forma porque obviamente representaría una cuestión de acumulación de pago del impuesto para la persona. Voy a acumular, por ejemplo, la renta de 10,000 pesos que no me pagaron como tal, o sea, no está en mi cuenta bancaria, y entonces, pues de alguna forma, ¿cómo voy a pagar el impuesto de algo que no recibí? Sin embargo, el comprobante fiscal como tal me está diciendo que fue por condonación. Pero fíjense, analizando esta parte de la condonación, si fuera una persona física como tal, está de acuerdo que el pago se realiza cuando es efectivamente pagado. Y cuando estamos en presencia de una condonación como tal, pues entonces es efectivamente pagado, se considera efectivamente pagado o no se considera efectivamente pagado. Se considera que debe ser efectivamente pagado en una cuenta bancaria, o que es efectivamente pagado cuando ya estoy yo satisfecho con esa cuestión. Me gustaría ver qué opinan al respecto de esta forma de pago. Ahorita solo vino a colación como un ejemplo de un análisis de que no descarten que las 22 formas de pago que existen pueden ocurrir en cualquier momento del día a día de los contribuyentes. Y nosotros lo que debemos hacer es identificar cómo te lo pagaron, ¿sí? En qué forma de pago fue ya realizada esa operación para que yo en el comprobante fiscal digital lo realice. Y porque de lo contrario, pues para qué colocar 22 formas de pago, ¿sí? Entonces no hay que ver solo nuestra visión en lo que nosotros tenemos, sino analizar una cuestión de que allá afuera hay un mundo de operaciones, hay un mundo de empresas que generan actividades totalmente distintas a las que nosotros estamos acostumbrados a ver, pero que pueden ocurrir estas formas de pago. Y qué mejor que estar preparados para poder atender estas situaciones que presentan estos contribuyentes y saber decir, mira, en este momento estás en presencia de una innovación, en este momento estás en presencia de una condonación, en este momento se considera satisfacción del acreedor.
las 22 formas de pago que existen y ustedes ya poder identificar en qué momento se está presentando cada uno de estos escenarios, ¿de acuerdo? Y bueno, pues les agradezco mucho el haber estado en esta transmisión en esta tarde. Recuerden, el video queda plasmado aquí en el grupo, también queda guardado en mi página personal, y si gustan verlo también a través de YouTube, estará disponible también con gusto para todos ustedes. Aprovecho también para comentarles sobre el curso de prevención fiscal, aspectos vulnerables del contribuyente ante el SAT. Lo tenemos programado para el día sábado. Entonces, si alguno de ustedes está interesado, por favor escríbanos al grupo de WhatsApp o aquí en la caja del video para que les demos información. Tiene un costo ya en esta ocasión de 100 pesos. Va a ser este curso de prevención fiscal. Va a ser un curso bastante interesante, algunos puntos para prevenir precisamente que la autoridad pueda ejercer acciones en contra del contribuyente, prevenirnos, ¿sí? Tomar esas precauciones para evitar que ocurran. Entonces están todos cordialmente invitados. Si ustedes están interesados, por favor escríbanlo directamente aquí en la página, en el grupo, o con todo gusto. Aquí anteriormente presenté mis datos y vienen ahí el número telefónico, pueden consultar ahí también, escribirnos para solicitar mayores informes respecto a este curso que daremos el día sábado en un horario de 9 a 2 de la tarde. Me agradaría mucho contar con su participación. Es un precio que está siendo ofrecido para ustedes que forman parte del grupo de trivias fiscales. Continúen mucho participando. Yo creo que en esta semana también daremos respuesta a aquellas trivias que hemos estado publicando en los días. Las respuestas han sido bastante interesantes y quisiera yo volverlas a responder como lo hice la vez pasada, para retroalimentar, y obviamente me gustaría leerlos y conocer mucho sus opiniones y participación al respecto. Pues les agradezco mucho, les deseo que sigan pasando un excelente martes. Cualquier duda, cualquier comentario, ya saben, pueden expresarla con todo gusto. Este espacio está diseñado para que todos crezcamos y aprendamos. Les agradezco mucho nuevamente su atención, su tiempo, y seguimos viéndonos en nuestras transmisiones. Les mando un fuerte abrazo, que tengan todos una excelente tarde. Hasta luego.